¿Qué tal amigos? Se te mete todo Colapinto, bienvenidos a una nueva sección para hablar y charlar sobre lo que ha pasado en estas últimas horas, en estos últimos días con respecto al piloto argentino. Estamos hablando ni más ni menos que Franco Colapinto, que este fin de semana desafortunadamente no tuvo mucha actividad en pista. Vamos a hablar y desarrollar justamente este tema. Tuvo varias complicaciones mecánicas, fue un fin de semana complicado, difícil, hasta incluso complejo de poner analizarlo en términos rápidos y con las pulsaciones a 1000, sí, seguramente en frío, y eso justamente lo que vamos a hacer por lo menos en este video, en esta casi reacción de todo lo que le ha pasado al piloto argentino en un fin de semana que realmente ha sido muy caótico, porque recordemos, habrá un pequeño espacio de un par de semanas de descanso y después otra vez se retornará a la actividad, ni más ni menos que en un circuito mítico. Estamos hablando de Spa-Francorchamps, un circuito que está ubicado en Bélgica, que es un circuito que está hace muchísimo tiempo en el calendario de la Fórmula 1. Estamos a la mitad del campeonato, 12ª fecha fue la que pasó el fin de semana anterior, quedan simplemente 12 fechas más, estamos a la mitad, queda mucho campeonato todavía para desandar, pero tenemos algunas cuestiones para detallar, desarrollar y seguramente seguir charlando en este video. Como siempre les decimos, no se olviden de suscribirse y de seguir a Método Laboratorio. Mi nombre es Germán Ramírez Vilota y si les parece, continuamos con el video. Pasó una nueva fecha de la Fórmula 1, actividad del fin de semana. Hubieron algunas cuestiones para tener muy presente con respecto a la actividad automovilística de este fin de semana, porque vimos nuevamente un McLaren que no deja de ser protagonista, que no deja de ser en principio la escudería que parece que se va a llevar absolutamente todo, tanto el campeonato de constructores como el campeonato de pilotos, con un Norris y con un Piastri que están en un nivel realmente altísimo, con un Verstappen que hace lo posible para defenderse con lo que tiene y no mucho más, y casi que hasta incluso le saca jugo a un auto que no tiene básicamente mucho para exprimir. Pero no solamente vamos a hablar de esta situación en particular, sino de lo que le pasó el fin de semana a Franco Colapinto, que arrancó el viernes con los entrenamientos y hasta incluso prosiguió el día sábado con buenas referencias, porque había conseguido buenos tiempos, fue mucho más competitivo que su compañero Pierre Gasly. De hecho, en el día viernes, en los entrenamientos, los registros eran mucho mejor para el piloto argentino. El día sábado, casi en el último, en el tramo final, medio que se emparentaron un poco los tiempos, pero finalmente el argentino terminó siendo un poquito más rápido, más allá de que uno se queda con esa posición y ve obviamente de cómo quedó ubicado cada piloto y dice, che, pero salió 20, no le fue tan bien. Pero en términos de tiempo realmente fue competitivo y mejoró, y me parece que ese es un aspecto muy positivo para resaltar y para tener en cuenta, para remarcar del piloto argentino, que viene teniendo buenas actitudes, que viene teniendo buenas acciones desde Austria y hasta incluso un poquito más atrás. Que viene sumando puntitos de a poquito, no en el campeonato, pero sí viene mejorando en términos de conocimiento del auto, en términos de tomar determinaciones arriba de la pista, que le vienen dando ciertas ventajas al piloto argentino. Pero tengamos en cuenta que después de ese entrenamiento, en donde los tiempos eran un poquito mejor con respecto a su compañero francés, arranca rápidamente la clasificación, y es allí donde el piloto argentino, en esto de tener esta exigencia tan necesaria, por esta presión, por esta locura que muchas veces genera la Fórmula 1, en esto de que nadie tiene garantizado una butaca, que nadie tiene, digamos, un contrato de por vida, sino que se sabe que hay un montón de pilotos que están simplemente esperando a un error, a una equivocación, a cualquier situación que pueda pasar y que le permita, ¿por qué no?, abrirse un espacio, abrirse un hueco y quedarse con esa butaca que realmente cuesta muchísimo mantenerla, y que realmente el piloto argentino creo que está haciendo una buena tarea, al margen de que uno quizás por ahí se puede quedar con el aspecto negativo, pero hay que resaltar que es un piloto que tiene tan solo 6 grandes premios, que no tiene tanto conocimiento de un auto, y que a diferencia de lo que pasó en Williams, ya venía trabajando desde hace mucho tiempo, conocía el auto, y si bien tenía que aprender algunos aspectos, no era tanto lo que tenía que aprender con respecto a lo que está pasando con Alpine, una estructura que tiene un montón de inconvenientes en términos administrativos, que está medianamente implosionada en este último tiempo, con la imagen de Briatore, con la imagen de Lucas Di Meo, que fue un artífice importante para que llegara ni más ni menos que Briatore, y bueno, después un montón de situaciones que se terminaron ocurriendo y que me parece que le dan cierta inestabilidad a esta situación que estábamos comentando anteriormente. Pero volviendo a lo de Colapinto, un Franco que tuvo que aprender rápidamente el funcionamiento del auto, un auto que es defectuoso, que no funciona del todo bien, que tiene 30 caballos de fuerza menos, y que si uno lo compara con cualquier otro auto monoplaza de la parrilla, claramente es menos competitivo. Y me parece que a partir de ese contexto uno tiene que pararse y ver todas las perspectivas y no centrarse en aquello que no consigue. Dicho esto, en la clasificación hubo un par de errores del piloto argentino que se sobreexigió, que fue un poquito más
de lo que tenía que ir con respecto al límite del auto, se termina despistando, por suerte no termina rompiendo demasiado, pero eso sí le provocó no poder continuar, no siguió, abortó por completo la clasificación, no pudo seguir, y el día domingo, teniendo presente esta situación, el equipo toma la decisión, que me parece que fue inteligente, de cambiar algunas partes, por ejemplo la planta impulsora, y cambiar también algunos elementos, teniendo en cuenta de que no había mucho que perder, porque de hecho podía terminar siendo un aspecto ventajoso de cara a la final para ver qué le podía dar ese motor en la final, en una final que iba a alargar último por la condición y por la posición que había sacado en la clasificación, y por algunas cuestiones más que terminó cambiando. Bueno, se sancionó porque había llegado casi al límite de algunas de las partes que tenía para cambiar. Recordemos que la Fórmula 1 en términos reglamentarios tiene algunos instrumentos, algunos repuestos que se utilizan y que se colocan, algunos elementos que se colocan en el monoplaza, que tienen una cierta cantidad de límites, y que cuando uno sobrepasa o llega a ese límite tiene una cierta penalización, y por eso ni más ni menos que Franco Colapinto el día domingo no solamente iba a arrancar al final, el de la parrilla iba a largar último, sino que iba a tener esa complicación para ver qué podía darle una planta impulsora, una unidad de potencia que no se sabía qué podía dar o qué podía mostrarle en una condición de pista que no era la mejor, porque había precipitado, porque había suelo húmedo, porque había piso mojado, y había que ser inteligente con las estrategias para tratar de conseguir una buena posición, mucho más sabiendo que Pierre Gasly había pasado Q3, había conseguido una buena colocación, largaba octavo y tenía muchas chances de sumar puntos firmes para Alpine, algo que viene buscando y hace mucho tiempo. Siguiendo con esta situación, arranca la competencia, los equipos se van formando en la parrilla, se hace la vuelta de formación, Colapinto ingresa a boxes para cambiar el compuesto, para cambiar un poco de esa estrategia y ver también qué salía en la carrera, y es allí cuando el piloto argentino ingresa y tiene un inconveniente enorme, porque el auto en definitiva ya venía con un problema. Si uno alcanza a escuchar el audio y el onboard en lo que se va hablando y se va comunicando con el director de equipo y también con los ingenieros, y cuando llega al pit hacen el cambio de neumáticos, cambian las 4 cubiertas, las 4 neumáticos, cambian de componente, y es allí donde el argentino intenta colocar la marcha para poder salir rápidamente del pit y encuentra ese inconveniente, un inconveniente que es de vieja data, porque le pasó exactamente lo mismo que en Barcelona, el mismo problema. Se traba la caja, tiene inconvenientes, no puede continuar, no puede seguir, la caja queda trabada en segunda marcha, y allí nos preguntábamos si ese despiste que había tenido el día sábado había sido el problema o el factor principal de esta situación. Bueno, en definitiva después se terminó medianamente confirmando de que no había sido ese el problema, sino que se cambió absolutamente todo o buena parte de los componentes que forman parte del monoplaza, pero no se tocó y tampoco se le prestó atención a la caja. Un error gravísimo de los mecánicos que lo dejan a Franco Colapinto sin poder continuar, porque en definitiva no hay mucho más balance para sacar. No es que se despistó, no es que chocó, no es que provocó algún accidente con un compañero, no es que recibió una penalización o que tuvo un inconveniente en la competencia, simplemente no pudo salir por una cuestión mecánica que es ajeno a lo que él puede hacer. Pero pudimos ni más ni menos que escuchar los videos, escuchar el onboard y la comunicación y lo que va hablando con el ingeniero de equipo, que si les parece aprovechamos ni más ni menos que para que ustedes a través del subtítulo puedan escuchar el inconveniente, el problema que va teniendo el auto en esto de salir del pit para tomar contacto con la pista. Something is broken. What the fuck? What? Oh my. What's happening? We're in second gear. We're in second gear. MG UK start, please. MG UK start. It's the same as Barcelona. It's the same. Oh, man. Okay, mate. I'm not really sure what's wrong here, mate. We're stuck in gear and we can't pull away. Oh my god. I can't believe. Totalmente desahuciado el testimonio de Franco Colapinto, que decía, oh mi Dios, que no entendía la situación, algo que ya había pasado en Barcelona, que vuelve a estar otra vez presente en Silverstone, un gran premio que es mítico, que es un gran premio que todos los pilotos quieren estar presentes y que desafortunadamente el argentino no pudo estar. Sí queda destacar el laburo de la otra parte de Alpine, que es ni más ni menos que su compañero de equipo. Estamos hablando de Pierre Gasly, que tuvo un gran fin de semana, que sumó puntos importantes para el equipo y que con esta comparación que muchas veces se hace entre un piloto y otro, vuelve otra vez a mostrar Gasly que es un piloto que tiene muchísima espalda, que tiene muchísima jerarquía y que realmente es muy bueno en lo que hace, porque tiene ya varios años encima en esta escudería en Alpine, un poquito más de 3 años, conoce por demás a este auto.
y me parece que hay que remarcar esto, ¿no? Que conoce las mañas, que conoce los problemas que pueda tener el auto, que sabe extraerle absolutamente todo lo que tiene un auto, que no tiene realmente mucho para dar, pero sí es real que el francés marca una buena diferencia con este auto, que por ahora el argentino no puede. Pero para que se entienda un poco esta situación, y me parece que caer en esta comparación es casi lógica, es como si comparáramos a una persona que, por ejemplo, acaba de ingresar a un trabajo y está hace 3 meses y se lo compara con una persona que está hace 5 años. Seguramente en términos de trabajo, la persona que tiene 5 años de experiencia puede hacer mucho más rápido el laburo, puede solucionar un montón de problemas, hasta incluso se puede sobreponer ante cualquier inconveniente que le pueda surgir con respecto al joven o la persona que ingresó hace poco tiempo en ese trabajo, que probablemente tenga que aprender un poco de cómo funciona el sistema para adaptarse rápidamente y para tomar determinaciones que le puedan traer soluciones en un corto plano y rápido y que sean efectivas. Entonces me parece que es difícil ponerlos a los dos y compararlos. Cada uno tiene lo suyo y Franco Colapinto tendrá que seguir en este periodo de crecimiento que, aunque no parezca, porque uno ya rápidamente le exige a un piloto que no solamente se suba al auto sino que sume puntos, tendremos que darle todo el tiempo necesario para que el argentino conozca por completo un auto que es inmanejable, que por suerte me parece que esto es un aspecto positivo para destacar. Su compañero Gasly dijo que el auto es muy pero muy complejo de manejar, casi dándole argumentos, dándole también un buen respaldo a su compañero de equipo con esta situación que le ocurrió el fin de semana, de dejar bien en claro que el auto no es para cualquiera y que no cualquiera puede manejarlo tan fácil como pareciera que puede manejarlo Gasly en un fin de semana que fue positivo para el francés pero que fue negativo para el argentino. Y en términos, para ya cerrar este resumen de una final de carrera que tuvo absolutamente de todo, porque tuvo varios abandonos, porque Colapinto no fue el único que bueno, él no pudo continuar la carrera, pero sí hubieron algunos abandonos, como es el caso de Antonelli, como es el caso de Lawson, como es el caso también de Bortoleto, entre otros pilotos que no pudieron continuar en la carrera y que dieron como grandes protagonistas a McLaren, que lo habíamos dicho en el inicio del video, con una grandísima victoria de Lando Norris, de la segunda colocación para Piastri, y en este podio que estuvo ni más ni menos que encabezado por Nico Hülkenberg, que quedó allí Hamilton de meterse en el podio, pero el alemán hizo una buena diferencia con su Sauber a los 37 años y después de 239 carreras, sí, un número grotesco, un número enorme, después de tantos años en la Fórmula 1, después de tantas carreras, finalmente el piloto alemán consiguió un podio, que eso obviamente es importante, y destaca y remarca lo complejo y lo difícil que es el mundo de la Fórmula 1. En todo este contexto, ya para ir cerrando un poco el video, se ha venido hablando de qué va a pasar con Colapinto, de si hay opciones de que otro piloto ocupe su lugar para lo que resta de la temporada, qué va a pasar de cara a fin de año, qué va a pasar para el próximo año. Bueno, por ahora son simplemente variables, hipótesis y no mucho más que eso. No hay que prestarle tantísima atención porque entendemos que el piloto argentino tiene asegurado por lo menos lo que resta del año. Lo que pasa es que al estar en la Fórmula 1 todo se pone en lupa y está en el sub más alto y más grande que ustedes puedan imaginarse, a tal punto de que se revisa todo, mucho más para con el argentino que para con Gasly, que tiene mucha más experiencia, más espalda, lo habíamos mencionado anteriormente, con lo cual es menos tedioso en ciertos aspectos que para con el argentino sí, y por eso cada cosa que sale o cada mención que se hace de Colapinto, y pareciera que la cuerda es un poco más floja o está probablemente más delgada para Colapinto que para con Gasly. Y por eso en estas últimas horas se ha hablado de Valtteri Bottas, una posible opción. Se ha hablado hasta incluso de Checo Pérez y se han hablado de otros tantos pilotos que podrían, ¿por qué no?, ser una opción de compañero y una opción, un plan B para Alpine, para acompañar a Gasly en Alpine y quedarse en este equipo. Pero la realidad es que, a pesar de las tratativas y a pesar de las charlas, si bien es real de que tanto Toto Wolff y Valtteri Bottas, ex piloto de Fórmula 1, bueno, de hecho está ahora siendo un piloto básicamente de reserva, no es expiloto, pero es piloto de reserva, no está actualmente en actividad en la parrilla, es el tercer piloto que tiene Mercedes. Básicamente está por fuera del paddock, hoy actualmente no está teniendo actividad y está coqueteando con algún que otro equipo para ver si tiene chances para el próximo año de tener butaca, porque claramente todos los pilotos están haciendo eso para el próximo año tener actividad. Y en estas tratativas, aparentemente, lo decimos así porque después Briatore lo terminó casi dándole poca importancia y hasta incluso no oficializó este acercamiento, pero en principio Briatore se habría reunido en reiteradas ocasiones, por lo menos desde Austria hasta Silverstone,
con Toto Wolff, que es el director de equipo de Mercedes, para hablar y para hacer tratativas y para charlar con respecto al otro piloto que tiene disponible Mercedes, que es ni más ni menos que Valtteri Bottas, el piloto finlandés que ha sido compañero de Lewis Hamilton, el séptuple campeón de la Fórmula 1, para ver si hay alguna posibilidad de traccionar para que el finlandés recale finalmente en Alpine y sea el piloto que acompañe a Gasly y sean los dos pilotos que representen a la escudería. Bueno, básicamente Valtteri tuvo una entrevista con uno de los tantos medios que componen la Fórmula 1, habló un poquito sobre esta situación y me parece que deja con cierta transparencia en claro de que no está pensando para este año esta situación, sino que está previsto para el próximo año, porque él entiende que es más lógico pensar en un plan a largo plazo para toda la temporada del año que viene y no para lo que resta de una media temporada de lo que resta de este año, para que finalice, para que se completen la cantidad de fechas que tiene este calendario en su ya año número 75, aniversario número 75 de la Fórmula 1. Pero si les parece, vemos, escuchamos, leemos ni más ni menos que la entrevista que hizo Valtteri Bottas con respecto a qué va a pasar con esta situación que se planteó en estas últimas semanas con respecto a este breve acercamiento que habría tenido Flavio Briatore con Toto Wolff para quedarse con Valtteri Bottas y para que sea piloto Alpine. No tilannehan se on, että keskusteluja on käyty totta kai, mutta ei oikeastaan sen enempää, että ne on vaan puheita ja keskusteluita ja sen on oppinut varsinkin viime vuonna, että mikään ei ole tässä lajissa varmaan niin kauan kuin on nimet paperissa ja vielä ei ole mihinkään allekirjoitettu mitään, niin kartoitetaan kaikkia vaihtoehtoja tällä hetkellä ja se on tilanne, mutta jos jengi kirjoittelee, niin se on yleensä hyvä asia, mutta katsotaan, pidetään pää kylmänä ja kyllä nämä asiat selkenee pikkuhiljaa ja mulla on niin kuin kuitenkin vielä se deadline on elokuu, että mä haluan silloin selville ensi vuoden kuviot, se on se targetti, niin toivottavasti näin on asia. Eli Flavio Briatoren kanssa olet käynyt keskusteluja? Joo, kyllä niin voi sanoa, että kuitenkin hän osoitti kiinnostusta ensin Totoon ja sitä kautta, mutta mä uskon, että se on niin kuin enemmänkin ehkä puhutaan ensi vuodesta kuin tästä vuodesta. Básicamente lo que decía en parte Valtteri Bottas de que sí hubo un pequeño interés de Flavio Briatore, pero que no hay nada firmado, no hay nada que esté aclarado, no hay nada ciencia exacta que sea de esa forma, y porque también se ha instalado esta opción de un posible boicot en el que pareciera que Alpine hace todo mal para que Franco Colapinto fracase, para que la pase mal, para que no esté cómodo. Y me parece que esta teoría, que puede que tenga algún argumento, dependiendo de cómo uno se pare en esa historia, de cómo la vea y de qué tanta información y argumento tenga para tratar de sostener esta hipótesis, me parece que no tiene mucho sostén, al punto de que imagínense de que si Alpine quisiera hacer eso, básicamente sería mucho más fácil sacarlo con la Pinto, buscar otro piloto y tratar de reemplazarlo en un corto, mediano plazo y lo más rápido posible para conseguir buenos resultados, porque realmente es una escudería que lo necesita, pero además también sabe, es consciente, a pesar de que Briatore muchas veces lo niega, de que tiene muchos defectos, de que tiene un montón de problemas a nivel interno que todavía no ha resuelto y que todavía no está del todo claro qué va a pasar con lo que resta del año. Lo que sí es una verdad es que Franco Colapinto por ahora tiene casi que asegurado lo que resta de la temporada, por lo menos en Alpine. Lo que pasa es que, bueno, claro, se va a revisar todo lo que pase con el piloto argentino, mucho más con estas situaciones que vienen pasando, con estos abandonos, que para mí Colapinto no tiene mucha responsabilidad en esto, pero quizás se le puede caer en otra mala decisión, por ejemplo en lo que pasó en la clasificación, de por ahí exigir mucho más al auto de lo que finalmente podía dar. Pero volviendo a esto del mercado de pases, hay muchas tratativas, se han hablado un montón, hasta incluso se ha mencionado de que aparentemente Checo Pérez también ha visitado el paddock de Alpine para charlar, para hablar. Recordemos que el año que viene cambia el reglamento, cambian los autos, se modifican un montón de aspectos en términos de monoplaza, que seguramente habrá que tener muy presente, y además el próximo año ingresa una nueva escudería que va a ser Cadillac, con lo cual ya mucho se está hablando del mercado de pases, de los pilotos que pueden ir a un lugar, que pueden ir a otro, que se puede modificar, que se puede cambiar, de Verstappen, de qué va a pasar con Hamilton, de qué va a pasar con Leclerc y con los demás pilotos que componen la Fórmula 1, con lo cual esta danza de nombres seguramente la vamos a seguir escuchando de acá a lo que resta de la temporada, y por eso hay que estar más tranquilo que nunca, no hay que desesperarse, no hay que volverse loco, hay que tratar de acompañar al piloto argentino, que en definitiva es el único piloto que tenemos en parrilla, es el único argentino que nos está representando, que hace todo lo posible para que nuestra bandera quede en lo más alto de la meca del automovilismo a nivel internacional, por lo menos en monopostos, y que hace todo lo posible para tratar de entender a un auto que es realmente muy pero muy complicado
de manejar. Hasta incluso lo dijo ni más ni menos que Gasly. Qué mejor argumento que Gasly, un tipo que hace todo lo posible para sacar adelante una escudería que no está en un gran presente y que ha apostado al 100% de su presupuesto para el próximo año, sabiendo que puede ser mucho más competitivo, porque el próximo año se espera que Alpine tenga la planta impulsora o que tenga la unidad de potencia de Mercedes, con lo cual uno entiende que sería un poco más competitivo si lo compara a lo que está mostrando este año, y que apuesta al 100% a lo que pueda pasar el año que viene. Claro, este año trata de hacer todo lo posible con lo que tiene, no tiene mucho más, esa es la realidad, y por eso no ha mostrado ser una gran escudería. De hecho no es la más competitiva, no es la que ha sumado más puntos, y eso en parte me parece que termina recalando y golpeando un poco y dándole mucha más presión al piloto argentino, que por ahora está viviendo momentos sinuosos, pero eso definitivamente no tendría digamos que complicarle un poco la existencia. Él tendrá que seguir enfocado, pensando en lo que viene, la siguiente carrera, ni más ni menos que es un circuito mítico, que es de esos circuitos que probablemente muchos hemos visto, muchos hemos quizás soñado, ¿por qué no?, con correr allí, y ni más ni menos que el piloto argentino tendrá la opción de correr en Spa-Francorchamps, un circuito mítico, de esos que están hace muchísimo tiempo en la Fórmula 1, y habrá que ver y esperar hasta fines de julio para ver qué sucede con el piloto argentino, que por ahora, vuelvo a insistir, se ha hablado y se ha charlado muchísimo con respecto a los pilotos que podrían llegar, que se pueden ir, pero no hay nada exacto, no hay nada certero con respecto a esta situación. Franco Colapinto va a seguir siendo piloto de Alpine, y nosotros vamos a seguir muy pero muy de cerca todo lo que pase, como siempre les decimos, con respecto al piloto argentino. Realmente ha sido un placer, ha sido un tanto extenso este video, pero bueno, queríamos hablar un poco sobre toda la actividad y todo lo que había pasado en este fin de semana, que realmente fue complicado, tedioso, casi para el olvido para el piloto argentino, que no tuvo digamos un gran presente, pero en definitiva era un poco ajeno, ¿no?, su situación a lo que le había pasado, términos mecánicos, cuestiones mecánicas que no se pudieron solucionar, un problema que no se revisó, que probablemente se podría haber revisado, no se estuvo atento, y seguramente será tiempo para anotarlo en la libreta, para mejorarlo de cara a las carreras que vienen, porque queda mucho campeonato todavía para desandar, para desarrollar, y para que el piloto argentino siga aprendiendo. Mi nombre es Germán Ramírez Vilota y será hasta el próximo video.